Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro siguiente devocional de esta semana. Nuevamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, hermanos. Y yo sé que normalmente hablamos mucho de la salvación y nosotros como bautistas fundamentales pues hablamos mucho de eso y es algo que debemos seguir haciendo. Todo cristiano debería seguirlo haciendo. Pero quiero que veamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y capítulo 4, hermanos, dos encuentros que tiene el Señor Jesucristo con diferentes personas muy diferentes que nos enseñan la importancia, hermano, de la salvación. Y aquí vamos a aprender algunas cosas que yo sé que usted como creyente ya sabe, pero si usted puede compartir eso con alguien más, es bien importante este asunto. Usted conoce el pasaje del que estoy haciendo referencia. En Juan capítulo 3, un pasaje muy bonito. El Señor Jesucristo se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, un religioso, y la Biblia nos dice las características que este hombre tenía o cualidades que este hombre tenía. Capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora nos está dando detalles de quién era él. Era un principal. Era un hombre de los fariseos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, primero era un fariseo, hermano. Un fariseo era un hombre muy religioso, muy conocedor de la ley, un hombre que estudiaba mucho, ¿verdad? Había fariseos muy famosos como el apóstol Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo, ¿verdad? Un maestro grande entre los fariseos. Los fariseos eran conocidos por ser gente muy preparada intelectualmente en la ley, aunque no guardaban la ley como debería de ser, ¿no? Eran gente también que se creía mucho. Ellos amaban, dice la misma escritura, que amaban el orar en las calles. A la hora que llegaba el momento de la oración, ellos donde estuvieran ahí oraban, mostrando una piedad tremenda, mostrando una santidad tremenda. Pero los fariseos eran gente, hermanos, que no realmente guardaban la ley. No, ningún hombre ha guardado la ley completamente, aparte del Señor Jesucristo, que vino a cumplir la ley. Pero aquí está el Señor Jesucristo, un hombre sencillo, ¿verdad? Humanamente hablando, un hombre sencillo, un hombre hijo de un carpintero. Sabemos que es Dios nosotros, pero esto es lo interesante del Evangelio de Juan, que nos narra historias del Señor Jesucristo mostrándose como el Salvador y llegando a tener relación o contacto con hombres muy preparados como lo eran los fariseos. Y el Señor Jesucristo con todo cuidado, con todo amor, se encuentra con este hombre, y este hombre ya tenía un conocimiento de quién era el Señor Jesucristo. Dice: vino a Jesús de noche. Nicodemo, siendo un fariseo, siendo un principal entre la gente ahí de los judíos, viene a Jesús de noche por miedo probablemente de que lo vieran, de que supieran que él, siendo un hombre tan importante, va y se encuentra con un hombre tan sencillo como el Señor Jesucristo, al que seguía ya mucha gente, pero sencillo. Y entonces Nicodemo dice que vino a Jesús de noche y le dijo: rabí, le llama maestro, y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí empieza una conversación muy interesante, muy bonita, que tiene que ver con la salvación. Y hermano nos enseña, y quiero hablar esta mañana sobre la salvación. Y muy importante que usted lo comparta con otros más y entendamos esto, hermano. Mire, la salvación es necesaria para toda clase de gente. Para el hombre más religioso, no importa qué tan conocedor sea de las escrituras o de lo que ellos pensaban que conocían de la ley, ¿no? Hombres tan religiosos como Nicodemo, el Señor Jesucristo se encuentra con él, y aquel hombre empieza a alabar al Señor Jesucristo diciendo: sabemos que vienes de Dios como maestro, rabí, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces él entiende eso, y cuando él entiende eso, hermanos, el Señor Jesucristo empieza a explicarle que entonces ahora él tiene que nacer de nuevo. Y ahí es cuando Nicodemo no entiende eso. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y el Señor Jesucristo le explica, hermano, que nacer de nuevo es conocerle a Él, es nacer de agua y del Espíritu, dice, espiritualmente. No está hablando de un segundo nacimiento, nadie puede nacer otra vez de nuevo, pero está hablando de un segundo nacimiento, y ese nacimiento es espiritual, es cuando viene a Cristo. Capítulo 3, versículo 16, después que le explica a Nicodemo cómo es esto, y hermano, aquí está algo bien interesante, no me alcanzará el tiempo para decirle todo lo que tenemos que ver sobre Nicodemo, y aunque ahorita vamos a ir con lo que tiene que ver con la mujer samaritana, pero aquí a Nicodemo le muestra varias cosas, hermano, muy interesantes, muy interesantes. Dice, Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tengo que aclarar algo y decir algo, hermano. Hoy en día tenemos la enseñanza, ¿verdad?, calvinista, y de algunos otros, ¿verdad? No solamente los calvinistas, pero algunos otros que son reformados, que aunque tienen que ver con el calvinismo, enseñan que la predestinación, ¿verdad? La gracia irresistible, ¿verdad? Y enseñan cosas como esas, que la salvación solamente para algunos, Dios ya designó quiénes sí, quiénes no. Bueno, según lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo, hermanos, es que el hombre puede nacer de nuevo. Y le explica una cosa aquí en el versículo 14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no está diciendo para que todos los elegidos o para que todos los predestinados, no. Y da un ejemplo muy interesante, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si usted se acuerda, el Señor Jesucristo está haciendo referencia a aquella ocasión cuando el pueblo de Israel estaba muriendo en el desierto, porque estaban siendo mordidos por unas serpientes, y Dios le pide a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y acuérdese lo que sucedía en aquel entonces. Lo que sucedía es que toda persona que miraba a la serpiente era sanada. El que no miraba a la serpiente no era sanado. Ahora, hermano, esto era una decisión de cada persona en el desierto. Moisés levantaba la serpiente en el desierto y Moisés les decía: el que mire esta serpiente será sanado, y el que no la mire, no. Decisión de quién era, decisión de cada persona de mirar a la serpiente o no mirarla. Y el Señor Jesucristo dice que es lo mismo con él, que él sería levantado así como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree, que creyera en Cristo y mirara a Cristo, fuera salvo. Así es de que aquí queda anulado completamente el asunto de la predestinación, de que Dios ya eligió a algunos y otros los eligió para condenación. No, aquí dice para que todo aquel que en él cree. Aunque los calvinistas dirán, todo aquel que cree es el elegido, es el predestinado, es el que Dios ya le dio gracia irresistible, ¿verdad? Y hermano, lo van a tratar de acomodar, pero cuando la Biblia dice todo aquel que en él cree, está hablando de todos los que toman la decisión de creer. Así como miraban la serpiente en el desierto, así la gente podía ser salva. Entonces, hermano, es bien importante aquí que nosotros entendamos eso. Nunca se deje llevar por ideas calvinistas como la predestinación, como la gracia irresistible, ¿verdad? Como ese tipo de enseñanzas donde se nos dice que solamente unos están predestinados y elegidos. Y luego más adelante, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, otra vez, ¿verdad? Y este pasaje de Juan, hermano, nos aclara muy bien que la salvación es para todos. Y Dios le está diciendo a Nicodemo: mira, todo aquel que cree, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree, otra vez, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Pasajes que conocemos perfectamente. Así es de que, hermano, la salvación de Nicodemo nos enseña ese principio. La salvación es para todo el mundo. Nicodemo era un hombre muy religioso, muy conocedor de la ley, pero no era creyente. No todo el que conoce de la Biblia o conoce de la ley
es ya un salvo, es una persona que ya es salva, necesita nacer de nuevo. La salvación está para todo aquel que cree. Si tú quieres nacer de nuevo, necesitas creer. Y para creer necesitas oír el Evangelio. Y oír el Evangelio vienes y tomas una decisión. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así es de que, hermano, si usted lee este Evangelio, usted lee la historia de Nicodemo, usted se va a entender claramente. No hay más que explicar aquí, más de que la salvación es para todo el mundo. Ahora, la salvación, no todo el mundo va a ser salvo. Es decisión de cada persona. Mirar la serpiente en el desierto, mirar a la cruz a Cristo y creer en Cristo es decisión mía. Yo decido si creo en eso o no. Y cuando yo creo, entonces soy salvo. Así es de que el encuentro de Nicodemo nos enseña un principio bien sencillo, muy interesante, pero muy bonito. La salvación es para todo el mundo. Nicodemo, un hombre religioso, necesitaba ser salvo, no importaba cuánto conociera de la Biblia. Y no sé si usted está en nuestra iglesia o ha venido a una iglesia o ha asistido a una iglesia bautista como la de nosotros por muchos años, pero usted tiene que tomar una decisión y creer en Cristo. No por venir a la iglesia usted ya es salvo, no por ser religioso ya es salvo. Usted tiene que nacer de nuevo. No importa que usted sea hijo de un pastor, hijo de un misionero, hijo de un hombre de la iglesia, fundador de la iglesia, no importa, usted tiene que nacer de nuevo. No importa cuánto sepa. ¿Está seguro usted 100% que ha nacido de nuevo, ha recibido a Cristo, es una nueva criatura, ha mirado a la cruz, a Cristo, ha creído en Cristo? Si así es, usted entonces es salvo, es un hijo de Dios. Si no es así, mira a Cristo, no confíe en sus obras, no confíe en quién es usted, necesita nacer de nuevo. ¿Ok? El Señor le bendiga y le guarde, hermano. Comparta con otros, comparte el Evangelio de salvación, comparta que la salvación es para todo el mundo, no nada más para unos, no nada más para los predestinados, no nada más para los elegidos, para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, que no se pierda, más tenga vida eterna. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Gracias. Terminamos este